Según la historia, fue San Francisco de Asís quien inventó el pesebre en la Navidad de 1223 en Italia. En nuestro país son muchas las familias que ponen el pesebre, pero ¿cómo inició esta tradición? El pesebre viene al Paraguay con la presencia de los misioneros, ya en época de la colonia, en tiempo de las reducciones. De hecho, estamos hablando de una tradición no guaraní, es una tradición que llegó acá con, repito, la presencia de la Iglesia Cristiana Católica. Y fue tomando forma, digamos, el molde paraguayo, cuando con el tiempo se comenzaron a introducir elementos propios, digamos, característicos inclusive de la región. Un caso concreto, el famoso caboveí, la planta, el arbusto, que se utiliza un poco para darle el marco al pesebre. También la famosa flor de coco en Bocayapotí, que allá con el aroma inclusive, como que llega diciembre, uno huele la flor de coco y huele Navidad. Los personajes esenciales del pesebre son María, José, el Niño Jesús, los Reyes Magos, el pastor y las ovejas, pero ¿qué fechas se colocan? Las fechas en que normalmente varían en que se pone el pesebre, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, ya lo hacen desde el 1 de diciembre. Yo he encontrado mucha gente que instala el pesebre después de la fiesta de Cacupé. Otros sin tener una explicación lógica, ¿verdad? Sencillamente es porque mi abuelo, mi papá, la familia tomó esa tradición y ponen tal fecha. ¿Quién de la familia debe colocar el pesebre? La encargada de eso suele ser la mamá, cuando todavía en la casa son criaturas pequeñas. Y luego normalmente se va delegando eso, preferente de la figura de una mujer de la familia. A veces es la hermana mayor, o a veces, en ausencia de ellos, obviamente cualquiera de los hijos, ¿verdad? Las familias que colocan el pesebre tienen otra tarea aparte, que es la de preparar el clérigo para recibir a las visitas. Por eso es muy común escuchar la frase: "Qué lindo tu pesebre, muy rico tu clérigo".